La salud mental es un aspecto de la vida que a veces se olvida. Nos preocupamos por la salud física, incluso reclamamos el acoso laboral, el burnout, pero nos olvidamos de la salud mental. Pero ¿qué sucede cuando posesiones demoníacas se visten o se disfrazan de padecimientos mentales? Hoy vamos a escuchar posesiones reales durante terapias personales o de grupo. Antes de iniciar el episodio de esta noche, quiero agradecer a toda la familia Inexplicable y a toda la comunidad que cada día está creciendo más. Gracias a cada uno de nuestros suscriptores, tanto nuevos como los fieles desde el principio. Quiero agradecer a los hermanos paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos. Estamos cruzando la frontera y nos están viendo desde ahí. Un saludo para todos y cada uno de ellos, quienes nos ven en Estados Unidos y en Canadá. También a los hermanos que están en toda Latinoamérica. Quiero agradecer específicamente a los amigos que nos ven desde Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras y que han enviado sus historias. La noche de hoy vamos a hablar de un tema que es muy recurrente dentro de los círculos paranormales y de contenidos de terror. Pero ¿qué pasa cuando el mal no acecha desde las sombras? El mal acecha desde la esquina o ya está dentro de tu casa. La siguiente historia, el siguiente caso real nos lo comparte David. David apenas cumplía 18 años, pero ya había participado en innumerables sesiones de grupos de autoayuda psicológica. Había participado en sesiones de constelaciones, en terapias grupales, de autoayuda y de autocrecimiento personal. David nos comenta, a través de una prima, yo llego a estos grupos hasta que llego a Aquarius. El nombre de este grupo lo vamos a cambiar el nombre de este grupo por protección del mismo David y de sus familiares. Ellos llegan a este grupo a quien llamaremos Aquarius. Cuando llegan a este lugar, la persona que los recibe, el director, el ingeniero, la persona que los iba a estar guiando en este camino, les dice, aquí se trata de romper con los malos recuerdos, con las malas costumbres. Era una manera disociativa de romper con la psique, con las emociones de ellos, para reconstruirlos de una manera positiva. Llegan y hay varias actividades donde de alguna manera son sometidos más que a ciertos maltratos, a un trato muy duro dentro de esas actividades. Ellos son confrontados con su pasado, con recuerdos, y desde luego hay una interacción entre ellos. Hubo una actividad de las cuales les venían comentando que iba a ser una de las más importantes. A David le llamó mucho la atención que precisamente el día que ellos iban a realizar esta actividad, se les pidió ir vestidos completamente de blanco. Ellos iban a ir con jornadas desde las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Iban a tener sus socialmente. Es una especie de retiro, pero era para crecimiento personal.
y demás. El día que se iba a realizar esta actividad les pidieron ir todos de blanco. Todos fueron y empezaron a compartir los recuerdos más dolorosos que cada uno de ellos tenía. Nos comenta David: nos pidieron que nos paráramos al centro de una estrella que se había hecho con flores, con rosas y demás objetos, y con elementos que nos recordaban nuestra infancia. Yo, en mi caso, llevé un muñeco de peluche. Nos comparten. Había quien llevó máscaras de lucha, muñecos de lucha, muñecas, algún recuerdo, algún lazo, algo de la infancia que le recordara su infancia. Cuando llegó el momento de David, dice que él sintió una vibra bastante rara, bastante oscura, pero sabía que era parte del proceso, como les había dicho el guía de este grupo. Cuando David cierra los ojos, porque la idea era pasar al centro, cerrar los ojos y hablar de su recuerdo más doloroso, en algún momento David sintió una luz que lo estaba inundando completamente. David hizo trampa y nos comenta: nos habían dicho que no abriéramos los ojos. Yo abrí los ojos y pude darme cuenta que cada uno de los compañeros, así como los guías de este lugar, estaban riendo de una manera burlona, sin la risotada, sin la carcajada. Se estaban riendo con una mirada bastante macabra y tenían una risa congelada. Fue algo que a mí me espantó bastante. Volví a cerrar los ojos y paré un momento mi relato. Escuché que una de las compañeras me dijo: David, sigue por favor, y terminé mi relato. Sentía una incomodidad, sentía que me habían extraído algo del cuerpo, que me habían, lo describe, que me habían secado el alma. Sentía una profunda tristeza y una melancolía indescriptible. Cuando David toma su lugar, Rocío, una muchacha que participó de esta actividad, se paró al centro de esta estrella que se había formado con los recuerdos más dolorosos de su infancia. Ella empezó a hablar acerca de un abuso dentro del núcleo familiar. Cuando ella estaba relatando esto, pues obviamente fue muy difícil para todos. Me pude percatar que a muchos se les llenaron los ojos de lágrimas y nos llegó pues la emoción y el sentimiento. Estaba transmitiendo fuertemente su dolor. Cuando esto sucedía, yo me di cuenta que ese llanto quebrado, esa voz que se estaba partiendo en dos de esta chica, se convirtió en una risa burlona, con los ojos cerrados, pero se estaba riendo. Tenía una risa congelada, como la que yo había visto reflejada en cada uno de ellos durante mi participación. Cuando la compañera le pidió que continuara, ella no hizo caso y comenzó a reír fuertemente, a risotadas. Cuando se acercaron a ella para ver qué era lo que sucedía, esta muchacha abrió los ojos y nos dimos cuenta que sus pupilas estaban completamente dilatadas, sus ojos estaban completamente negros y nos miraba a todos con sorna. Estaba burlando de nosotros. Tenía la sonrisa congelada y uno a uno nos dijo los recuerdos más dolorosos que tenía cada uno de nosotros. En mi caso, el tema de mi abuelo me había quitado el sueño durante mucho tiempo. Yo le robé un dinero a mi abuelito, nos cuenta David, y no tuve oportunidad ni de confesárselo ni de regresárselo, porque mi abuelo murió
y parte de ello consideraba David que es su culpa. Nos cuenta David: mi abuelo necesitaba comprar medicamentos para el asma y no pudo porque yo me había robado el dinero para irme a tomar con mis amigos. Eso era lo que no se perdonaba a David. Cuando me dijo a mí, me lo dijo con las siguientes palabras: aquí junto a mí está tu abuelo, te manda saludos y espera que te hayas tomado unas cervezas en honor de él. Todo el mundo estaba confuso, yo en lo personal estaba muy molesto, estaba muy disgustado. Cuando quisimos abordarla, yo en lo personal me acerqué a ella. Los quienes dirigían este grupo le hicieron un círculo, la retuvieron y se la llevaron. No supimos más nada. Esta muchacha hablaba como si varias voces al mismo tiempo salieran de su garganta. La verdad, fue bastante inexplicable, fue bastante terrorífico para todos nosotros. Alguien prendió la luz y pues un silencio sepulcral nos invadió todos. Nos dice David, nadie hablaba, nadie decía nada, nadie comentaba nada. Cuando regresó el dirigente de este grupo, nos dijo: disculpen, lo que pasa que pues ella tiene... Nos hablaba siempre de un trauma disociativo. Algo que yo no entendía, David, hasta que me documenté. Después de ese día, nos retiraron a todos. Yo no volví a ver a nadie del grupo. Y cuando el grupo era muy activo y constantemente ofrecía en redes sociales el pertenecer a este grupo, a esta terapia, desapareció completamente. Hasta el día de hoy me pregunto qué fue lo que le sucedió a esta chica. Y es cuando David nos comparte, entendí, amigos míos, que a veces el mal se disfraza de enfermedad mental. Hay un tema que realmente en estos momentos obviamente puede sonar disparatado y demás. Nos comparte la historia de su hija, la señora Dolores. La hija de la señora Dolores era una estudiante de enfermería. Ella era una estudiante que luchaba todos los días por tener las mejores calificaciones. Era la matadita del grupo. Cuando un día descubrió, muy entrada la madrugada, más allá de la medianoche, a su hija frente al espejo de su cuarto, mirándose fijamente y con una veladora prendida. Entró, prendió la luz y mamá. Y le dijo, hija, ¿qué es lo que estás haciendo? No, mamá, lo que estoy estudiando. Empezaron a pasar muchas cosas en la vida. A raíz de ese momento, con ella se empezaron a distanciar. Y de las calificaciones que eran aprobatorias, pero no eran las mejores, su hija, de quien nos pide por favor omitir el nombre, la hija de doña Dolores empezó a tener las mejores calificaciones de su grupo. Empezó a tener las mejores calificaciones de esta generación de enfermeras. La hija de doña Dolores empezó a tener un comportamiento errático, había dejado de comer, estaba realmente muy preocupada por ella y la envía a terapia psicológica. La psicóloga le llama y le dice, ¿puede venir por su hija? No, todo bien, está bien. ¿Pasa algo? No, todo bien. Se la llevó. Cuando le preguntó cuándo le asignaría una nueva cita, le dijo que no iba a poder atenderla, que tenía muchos pendientes y demás. Ella no veía absolutamente ningún cambio en su hija, doña Dolores. Fue a varias psicólogas, psicólogos, incluso psiquiatras, y todos le decían lo mismo. Hasta que un día descubrió algo que a ella, hasta el día de hoy, le quita el sueño. Su hija todas las noches
hacía una serie de oraciones en un idioma que ella desconoce, frente al espejo, y tenía varias heridas en las manos con las cuales ella, los fluidos vitales de su cuerpo, había dibujado símbolos en el espejo. Ella nos cuenta que hace un ciclo escolar su hija egresó con las mejores calificaciones, excelencia, y se fue a trabajar al estado de Veracruz. Ella, hasta el día de hoy, se sigue preguntando qué fue lo que su hija hizo para cambiar tanto y de ser un estudiante promedio a ser a la mejor de su generación. ¿Qué fue lo que hizo? Lo desconoce, pero definitivamente desde ese día la vida de doña Dolores cambió completamente. Diversas historias, relatos, casos reales están recorriendo cada rincón de nuestros recuerdos y en cada uno de nosotros. Todos tenemos una historia inexplicable que contar y compartir. Hoy, como acostumbradamente lo hacemos, en esta noche les presento las voces de lo inexplicable. Me casé a muy temprana edad, a los 13 años. En aquel entonces corría los años 30. Vivía con mi abuelo al principio. Hacía todo, labores del hogar. Pero me terminaron casando con un hombre mayor. Mi suegra realmente no me quería. Y lo entiendo. Era una boca más que alimentar. Alguien a quien enseñar. Yo apenas era una niña, como les digo, y no sabía en qué me metía. Me convencieron prácticamente de que me tenía que casar. Era la única manera, entre comillas, de salir adelante. No recuerdo, no sé ni siquiera cuántos años me llevaba mi marido. Creo que él tenía unos 20 años aproximadamente. Mi suegra nunca me quiso, como les dije, porque ella tenía a mi cuñada, que graciosamente era mi tía, hermana de mi madre. Ella, la verdad que no me agradaba, tenía algo que no sabía qué era. Manipulaba, mentía, metía cizañas a mi suegra cada rato. Le decía que yo no servía para nada, que no sabía hacer ni siquiera las tortillas. Yo me terminé casando y solo dejé las cosas en paz. Realmente los primeros años mi marido no me tocó. No lo hacía porque, les repito, yo era una niña. Pero bien que se metía con ella. Los escuchaba y a veces los podía ver. Era algo que me retorcía y me daba náuseas. Pero ni modos, tenía que aguantarme. Mi suegra todo el tiempo hablaba bien de mi cuñada, que era una gran mujer, que hacía muchas cosas. Yo solo sentía con la cabeza. Me traía problemas, me golpeaba. Mi suegra me cacheteaba por hacer algo mal, pero todo, te juro que todo era por veneno de ella. En ciertos momentos, ya pasando los años, me sentía yo mal. Me sentía agotada, asqueada. No sabía qué pasaba. Mi panza crecía y no sabía qué estaba pasando. Mi suegra solo me miraba.
Más bien me malmiraba. Iba a la parte del patio, recogía unas plantas, las hacía en una bebida y me las daba a tomar. Me obligaban a beberlo. Después de eso, pasaba muy mala noche, con calentura, fiebre y sangrado. Sangraba muchísimo, me dolía todo el cuerpo. Mi tía solo se burlaba. No sabía qué pasaba. No tenía ni la noción de lo que estaba sucediendo. A nadie le importaba. Mi tía seguía metiéndose con él, de todas maneras, bajo mis narices. Manipulaba a todos, menos a mí. No sé si solo por ser su sobrina o por ser su cuñada, hija de su hermana, no lo sé. Así fueron muchos años. Sí, ella tuvo un hijo con mi marido. Ella iba feliz con eso por todo el pueblo y lo decía. ¿Mi cuñado? Mi cuñado estaba bien dominado por las faldas de ella. Lo manipulaba tan bien que ella se salía con la suya. La verdad que yo no entendía. En cierto día, mi suegra se perdió. Solo habían chismes y rumores en el pueblo. Aunque mi esposo y yo la buscábamos, no dábamos con ella. En una ocasión llegó al pueblo un conocido de la familia más bien. Llegaron y dijeron que habían encontrado a mi suegra. Preguntaron por mi esposo. Salimos corriendo. Nos contaron que la encontraron en un maizal, sentada, desorientada. Toda su ropa estaba desgarrada, estaba perdida y se notaba que llevaba días sin comer. Se notaba que estaba confundida y bastante perdida. No sabía qué había pasado. En aquel momento tuvieron que hablar a un brujo. ¿Por qué? Porque era más fácil que hablarle a un doctor. Nos fuimos a la carretera. Llegamos. El brujo nos atendió y nos dijo que ella tuvo un contacto con las luces. Estos son seres que nosotros creemos que son los dueños del monte. Si tú te metes en su territorio, algo fatal te puede pasar. No siempre es grato. Por eso son los dueños. Se le hacen rituales y ofrendas, pero eso ya quedará después. El brujo nos dijo que alguien le hizo una maldad, que la perdieron para que la señora, delirante y confundida, sola se matara. Pero no sé qué pasó. Yo solo pensé que fue una persona. Pensé que fue ella. No dije nada. Nos llevamos de regreso a mi suegra al pueblo. Ella ni siquiera podía hablar. No emitía voz. Aún seguía perdida. Pasaron los días. Mi cuñada se iba a visitarla, pero muy, muy de lejos, aunque fingía preocupación. Solo nos tomábamos la distancia. Mi suegra al verla solo temblaba, y con esos ojos temblorosos la miraba y se veía el miedo.
No quería verla. Mi suegra solo no me decía, por favor, no la dejes entrar. Tenía que hacerle caso. Ella se enojaba y se daba la media vuelta. Y tampoco dejaba que mi cuñado viera a su madre. Se iba. Al caer la noche, mi suegra me contó lo ocurrido. Primero me dijo: hija, muchas gracias. Perdóname, lo siento mucho. De verdad, no sabía qué pasaba. Estaba confundida. Ella siempre me decía cosas malas de ti y lo siento mucho. Perdóname el daño que te hice. Pero esa mujer, esa mala mujer, te tiene tirria, te odia. Y no sé por qué. Pero con su mismo veneno pisa y va envenenando a todos. Pero créeme, hija, yo, ya que te veo, te pido perdón. A mi hijo no puedo hacer nada. Lo tiene bien dominado. Después solamente me dijo qué había pasado cuando se perdió. Una tarde, cuenta mi suegra que llegó mi cuñada, como de costumbre, de visita. Esta vez le pidió a mi suegra un par de favores. Le pidió unas simples hierbas que supuestamente necesitaba, que estaban en su patio y que si le otorgaba el permiso de ir por ellas. Mi suegra dijo que sí y la acompañó hasta el patio. Entre las pláticas y entre arranques de hierbas, mi cuñada aprovechó y dice mi suegra que lo único que recuerda fueron unas palabras que no entendía, que las dijo frente a un pozo. Y ahí dice que solamente recuerda haberse sentado y sentirse muy mareada. Confundida, se iba adentrando al monte, a la selva, y ya no recuerda nada. Solo recuerda hasta el instante en que llegó al pueblo vecino y que la llegaron a socorrer. De ahí ya no recuerda mucho. Y así pasó el tiempo. Aunque mi suegra me contó todo lo que le había pasado con ella, ya no dejábamos que esa mujer se acercara a nosotros, por ningún motivo. Mi suegra falleció y mi esposo y yo decidimos irnos. Pero esa mujer siempre lo buscaba. No sé por qué. Yo por mi parte dejé de hablarle. Ya no quise tener ningún contacto, ninguno. Me dicen que las brujas que hacen atrocidades mueren de la peor manera. Ella me mandó a llamar en su lecho de muerte, según porque estaba súper arrepentida de todo el daño que me hizo. Llegué de nuevo al pueblo. Vaya escena. Postrada en una cama agonizante y sin fuerzas, con todos sus hijos, hasta el de mi marido. Solo pronunció unas palabras: perdóname. Hizo una mueca y volvió a decir:
Ja, perdóname, pero por subestimarte. Pero no eres mejor que yo. Me miró con ojos de odio, con esos ojos negros y vacíos. Miré su rostro decrépito. Su lengua al hablar se le veía tan grande, puntiaguda, algo retorcido y asqueroso. De pronto se incorpora, se sienta y me dice: morirán mis hijos y el último de pie será Tomás. Tú sabes que Tomás es el hijo de tu marido. Se empezó a carcajear y cayó de espaldas a la cama. Su cuerpo se retorció, su rostro, un rostro de sufrimiento, tenía ciertos alaridos. Intentaba decir mi nombre, supongo que para maldecirme. No tuve miedo. No tuve ni un instante de miedo. Solamente la miré y ahí quedó. Ahí aprendí una lección. No importa qué tan bruja buena seas, qué tan sabia seas, todo lo que hagas, si lo haces con envidia, con odio, repulsión, aquí lo pagas, aunque sea en tu lecho de muerte. La siguiente historia nos la comparten desde nuestra ciudad, desde Campeche, y nos piden total discreción. Como bien nos comenta la persona que nos la manda, nos dice: lo hago a manera de reflexión, pero también como parte de mi terapia personal. También lo hago porque no puedo con el remordimiento de parte de lo que les voy a contar. Vamos a llamar a esta persona Joaquín. Joaquín es psicoterapeuta y Joaquín se dedica a dar psicoterapia y demás. En algún momento Joaquín va y toma unos cursos, diplomados y demás de hipnosis regresiva para ayudar en terapias conductuales. Cuando Joaquín va aplicando estas terapias de hipnosis, conoce a una chica. Él es casado, él tiene familia y nos comparte una conexión completamente intensa. Y después de la primera sesión yo descubrí que era una chica que pues tenía muchos temas a tratar, muchos episodios rotos en su vida. Y de alguna manera yo creo haberme aprovechado de esto para conquistarla y hacer que ella tuviera una relación intensa conmigo. De esta relación que tiene Joaquín con esta muchacha, que por cierto era su alumna, ella se embaraza y a los 3 meses es que ella se da cuenta que está en espera de un bebé, de una criatura, producto de esta relación con Joaquín. Cuando ella le dice a Joaquín que está embarazada, Joaquín nos comenta: yo no quería saber absolutamente nada de este embarazo y a ella le pido que se deshaga Yo tomé la decisión pensando en mí, pero no sabía que lo iba a pagar bastante, muy caro. Esta joven accede a lo que le estaba pidiendo. Una aclaración que por cierto vale la pena mencionar es de que Joaquín había pertenecido de este seminario, no aquí, en otra parte, en otro estado, y había tenido formación para sacerdote. Él quería ser sacerdote originalmente, buen deportista y demás,
Pero él obviamente no tuvo la vocación y pues decidió, en la preparación que ya tenía, decide estudiar psicoterapia. Al final decide deshacerse de esa relación, nos comenta, yo ya no la volví a ver y intenté jamás volver a cruzar palabra con ella. Nos comenta algo que realmente nos parece terrible, pero es parte de lo que él nos cuenta. Hice lo posible porque fuera expulsada de la escuela y lo logré. Esta muchacha pierde la matrícula en la universidad y pues se va al municipio de donde pertenecía. Tras un tiempo, Joaquín sigue aplicando estas terapias de hipnosis y demás, cuando su vida cambió. Llega una joven a quien vamos a nombrar Natalia. Él nos pide de alguna manera no mencionar su nombre, pero la llamaremos Natalia. Natalia llega hasta el consultorio de Joaquín porque padecía depresión, padecía insomnio, tenía trastorno obsesivo compulsivo, tenía muchos problemas Natalia. Era una muy buena estudiante, su mamá la definía como una muy buena estudiante, su papá decía es una chica muy noble, pero ella está sufriendo, tiene una melancolía profunda. Ni siquiera ella entiende por qué está triste. Y nos comenta Joaquín, cuando tú sabes la raíz y el origen de tu tristeza, pues hay una situación ahí que hay que tratar. Cuando tú desconoces lo que realmente está sucediendo con tus emociones, es una profunda depresión. Él la lleva a su consultorio, platican y demás. Él convence a los papás para practicarle hipnosis y decide hacerlo. Una tarde, alrededor de las 6, 7, llega Natalia, se acomoda en este diván que tenía y pues bueno, empieza la terapia. Él empieza a regresarla, vamos a llamarle de esta manera, a sus recuerdos más fracturados y a sus recuerdos más profundos de la niñez. Cuando ella le estaba hablando respecto a que su papá había tenido la culpa, o ella sí lo veía, señalaba a su papá como el culpable de la trascendencia a otro plano de su mascota, o sea, su mascota trasciende a otro plano, ella le echaba la culpa al papá. Cuando le estaba diciendo eso, mientras Joaquín anotaba, pudo darse cuenta que Natalia comenzó a sonreír. Comenzó a reírse y de repente esa risa se transformó en carcajada. Estaba en completa hipnosis. Natalia estaba completamente hipnotizada. Joaquín le dice, ¿pasa algo? ¿Sucede? Y no le contestaba, solamente se reía y se reía a carcajadas. Cuando Joaquín se preocupa porque podría ser alguna situación que pudiese salirse de control, se levanta, va y la toma de los brazos. En ese momento, Natalia, sin abrir los ojos, le dice, ¿te acuerdas de, pondremos el nombre de María? ¿Te acuerdas de María? Pues el bebé está aquí conmigo. Y lo tengo fuera de María, que es un nombre ficticio, y de Joaquín, nadie más conocía esta situación que habían pasado ellos juntos. Nadie conocía de este nacimiento mal logrado, de este nacimiento interrumpido. Cuando Joaquín escucha esto, comienza a sacudirla y le dice, ¿quién te dijo? ¿Cómo sabes? Cuando se dio cuenta, Natalia abrió los ojos, los tenía completamente negros, lo cual es un común denominador en las posesiones. Y le dice, a mí no me vas a engañar, lo sé todo. Y comienza a tararear
una canción que él le cantaba a esta chica durante el enamoramiento, pensando que de esa manera iba a lograr hacerse de su amor y pues poder tenerla para él. Cuando él escucha todo esto, no le queda más que intentar traerla de vuelta. Le empieza a sacudir y empieza a hacer todo lo posible porque ella regresara. Natalia no regresaba, por más que él estaba haciendo el esfuerzo porque ella volviera del trance hipnótico. No se le ocurrió más que hincarse y rezar como en sus tiempos de estudiante del seminario hizo. Cuando escucha la voz de María saliendo de la garganta de Natalia. Ahora sí te acuerdas de él, ¿verdad? Ahora sí te tengo de rodillas. Él no se da cuenta en qué momento Natalia regresa, abre los ojos y lo ve ahí. Y nos comparte Joaquín. Natalia estaba muy asustada y no sabía qué estaba pasando. Yo no tuve más que bendecirla, aventarle agua bendita. Ella no sabía lo que estaba pasando. Y luego, después de un rato, pedirle que se fuera. Avisó a sus papás, fueron por ella y demás. Nunca volví a ver a Natalia. Decidí cerrar mi consultorio, decidí cerrar todo el tema psicológico, dejé de dar las clases en la universidad y ahora estoy viviendo en un municipio junto a mi familia, lejos de todo el bullicio de la ciudad y tratando de huir y escapar de los recuerdos. Hoy lo que hago es un acto de sacrificio para poder de alguna manera expiar mis pecados. Nos comparte que él aún es una persona muy creyente y que no se cansa de pedir perdón por todo el daño que había hecho. Es uno de los casos en que realmente comprobamos que la psique de nosotros no solamente está compuesta de emociones y pensamientos, sino hay algo muy importante y es cuando el alma es mancillada y tocada por entidades demoníacas. Cuiden a sus hijos y estén pendientes de los contenidos y de los tiempos que pasan en el celular. Hoy está en curso este caso real. Un caso real de posesión que se da en un colegio en la ciudad de Campeche. Y obviamente, en estos momentos, Mariela, a quien su mamá nos comparte la historia y nos pide por favor que mantengamos el anonimato, pero la llamaremos Mariela. Mariela estudia en un colegio particular de la ciudad de Campeche, una escuela de monjas. Ella empezó a presentar insomnio, falta de concentración, empezó a bajar en sus calificaciones, empezó a dejar de comer y demás. Cuando Mariela llega al consultorio de una conocida de la mamá, la terapeuta le comparte que ve algo muy raro en Mariela, que Mariela tiene probablemente algún problema psiquiátrico. Antes de que la lleven con el psiquiatra, la tía de Mariela la lleva a una misa de sanación. En esta misa de sanación hay una revelación por parte de las entidades que en estos momentos poseen a Mariela. Y cuando ella es cuestionada, tanto por el grupo de contención, el grupo de liberación, como
por la terapeuta, quien luego se lo revela a su mamá. Presten mucha atención a esto. Mariela dice: yo vi en TikTok un reto, y el reto era: ¿aceptas que el diablo entre en ti a cambio de seguidores? Así como lo escuchan, así tan sencillo, pero así de preocupante. Le dan una serie de instrucciones a Mariela a través de un grupo privado de Instagram, y de ahí la lleva a mensajería privada de Telegram. Mariela tenía que hacer ciertas cosas, nos comparte su mamá lo que tenía que hacer. Obviamente no lo haremos a través de este medio. Y Mariela le confiesa a estas personas: y sí, acepté el reto. Hice lo que me pidieron y lo acepté. Por seguidores en la plataforma de TikTok. Ese es un caso que sigue en curso y que obviamente en su momento les haremos saber la conclusión de esta. Esperamos de todo corazón que todo se resuelva, y como siempre les decimos en nuestro podcast, cuiden a sus hijos, cuiden a su familia, porque el diablo no solamente acecha a la vuelta de la esquina, muy probablemente el diablo está dentro de tu casa. Esta noche hemos compartido con ustedes casos reales de posesiones en terapia. No nos resta más que agradecerles de nueva cuenta a la valentía de compartirnos sus casos a través del correo que aparece en pantalla. Gracias por sintonizarnos, por estar aquí y por quedarse. Mi nombre es Edmanuel Marrufo, y a nombre de todo el equipo de Inexplicable Podcast les doy las gracias por vernos y les deseo muchas, pero muchas pesadillas. Esto es Inexplicable Podcast.